presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, dijo, ahora sí, anunció y amenazó que va a romper relaciones diplomáticas con Cuba y Nicaragua. Lo confirmó el ultraderechista al explicar que en su gobierno, que asumirá el 7 de agosto, no habrá vínculo con tiranías, ¿no? Aunque confirmó que esta decisión no significa fracturar los lazos en el resto de países, con el resto de los países. Recordemos que recientemente el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, aseguró que no habrá más elecciones en su país. Por otro lado, de la Espriella cerrará 15 consulados y 14 embajadas en distintas naciones, entre las que se incluye, fíjese, Argelia, Haití, tan necesitado que está Haití, ¿no?, de tener comunicación, Hungría, Etiopía y Sudáfrica. Así lo dijo el presidente Abelardo de la Espriella. En una primera etapa, cerraré las embajadas de Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Cuba, Chequia, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Nicaragua, Rumania, Senegal, Sudáfrica. Asimismo, voy a ordenar que se suspenda la apertura de la embajada en Palestina, que nunca llegó a entrar en funcionamiento. Además, voy a cerrar cerca de 15 consulados. Bueno, mientras que la presidenta de México defendió la autodeterminación de los pueblos cuando fue cuestionada sobre la decisión de Daniel Ortega de cancelar elecciones en Nicaragua. Sheinbaum aseguró que siempre estará de acuerdo con la democracia, pero que cada país decida cómo se organiza. Bueno, primero es la autodeterminación de los pueblos, lo que decide el pueblo de Nicaragua. Y nosotros siempre estamos de acuerdo con la democracia, en todos sus términos. Esa es mi respuesta, ambas. Hablemos sobre la ruptura de relaciones diplomáticas futura de Colombia con Cuba y Nicaragua y otros países. Nayar López Castellanos, politólogo latinoamericanista. Bueno, Nayar, gracias por tu tiempo. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. ¿Cómo has estado? Muy bien, Javier. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Qué piensas de esto que ya empieza a ser la política exterior del nuevo gobierno colombiano, Nayar? Bueno, me parece un despropósito en un contexto en el que el siglo XXI ha marcado pues, una tendencia hacia una mayor integración a nivel mundial, digamos, en el terreno de lo que se ha denominado la multipolaridad y obviamente en el contexto de una fractura de los mecanismos internacionales como la ONU y otros tantos mecanismos regionales, continentales, en el caso de nuestro continente americano, pues todavía es un mayor grave error, digamos, retroceder en esta estrategia que está planteando este nuevo presidente de Colombia, ¿no?, en el sentido de aislarse. Básicamente está aislando a Colombia de una parte importante de regiones del mundo como África, Europa del Este, y bueno, pues el caso específico de Cuba y Nicaragua que pues muestran obviamente ahí un alineamiento más que evidente a las políticas de Estados Unidos, a la política exterior de Estados Unidos. Es como regresar, digamos, de alguna manera, pues a lo que fue el uribismo en los primeros años de este siglo XXI, que actuaba de acuerdo a los intereses y a los dictámenes de Estados Unidos, ¿no? Entonces me parece un franco, pues un desconocimiento, sobre todo refleja la ignorancia de lo que significa la diplomacia y la voz de un país en regiones tan distantes, ¿no? Que además, bueno, pues obviamente esto conlleva pues el cortar cualquier tipo de integración económica, financiera, cualquier tipo de comercio, de relaciones en el campo de la cultura, de la academia, con todos estos países, claro. Siendo, por ejemplo, destacando el caso particular de Sudáfrica, ¿no?, que es uno de los integrantes de BRICS, que es la dimensión económica de Sudáfrica, ¿no?, en los tiempos actuales es pues, muy importante. O países como Rumanía, el caso específico de Israel, y el Estado genocida de Israel, y el tema de Palestina, pues obviamente refleja también los intereses de Estados Unidos y es una respuesta directa a lo que significó la decisión en su momento del gobierno de Petro de romper relaciones diplomáticas con Israel a partir del genocidio contra el pueblo palestino. Entonces, ahí hay un
es un cóctel, digamos, ¿no? Que va involucrado en este anuncio, pero que refleja esta ultraderecha latinoamericana que pues, rompe todos los esquemas, no porque los esquemas o las prácticas que existían deban mantenerse específicas y completamente completas, pero sí un desconocimiento de la diplomacia. Oye, Nayar, ¿qué pensar de lo que pasa en Nicaragua e incluso la reacción del gobierno mexicano? Que se vuelve, ¿no?, autodeterminación de los pueblos, en ciertos casos sí, en ciertos casos no. Pero a ver, ¿qué pensar de esto en la región? Porque al fin y al cabo, pues es Europa, es África, pero es la región, ¿no? Y dos países que están ahorita necesitados de vasos comunicantes, sobre todo Cuba, ¿no? Sí, claro, no, bueno, además que el caso particular de Cuba, recordemos que fue el escenario que ofreció todas las garantías y condiciones para el gobierno y la guerrilla colombianos, que culminaron con la firma de los acuerdos de paz en el 2016, después de varios años. Cuba se convirtió en ese espacio de diálogo que le dio mucho a Colombia con esos acuerdos de paz, ¿no? Que incluso no entenderíamos el momento actual de Colombia si no fuera por ese paso histórico. Entonces, romper relaciones con un país que ayudó al tuyo independientemente de la distancia extrema en términos de posiciones políticas que tiene cada gobierno, pues no corresponde, digamos, incluso con un agradecimiento histórico para el país que te ofreció el espacio, el escenario de la paz, ¿no? Como es como el caso, imaginemos que El Salvador y Guatemala rompieron relaciones con México cuando México fue el espacio donde firmaron los acuerdos de paz, donde se dieron las condiciones del diálogo. Sí. Entonces, obviamente, bueno, esto responde, este rompimiento con Cuba y con Nicaragua responden directamente, digamos, pues al cerco que está desarrollando Trump contra Cuba en un momento clave, digamos, donde en efecto, como bien lo dices, pues Cuba necesita el respaldo, el diálogo, la relación con todos los gobiernos del mundo, independientemente de las posiciones políticas, ¿no? Sí. Esto, reitero, refleja esta franca, pues una especie de envalentonamiento, ¿no? de estos líderes que llegan a romper todo, como del estilo Milei, ¿no? y que, bueno, pues ahí tenemos también en el escenario próximo, pues lo que sucede en Brasil, ¿no? El hijo de Bolsonaro que está, pues, no disputándole el primer lugar en las encuestas, pero ahí medio acercándose, este conflicto que desarrolló a partir de la visita de Milei y el ataque abierto contra Lula, ¿no? Entonces, son estos ecos, digamos, de una ultraderecha desatada, ampliamente apoyada por Trump, y recordar que Espriella finalmente viene de un proceso pues muy cuestionado, que ni el propio presidente Petro, que no va a estar además en la toma de posesión, La toma de posesión. arranca Espriella pues con estas polémicas decisiones. Sí. Oye, nada más para cerrar, la situación de Nicaragua sí parece de suyo complicada, ¿no? Sí, sin duda. Ahí habría que tener una mayor claridad, digamos, independientemente del contexto desafortunado de estas declaraciones, porque además, honestamente, con todo y la controversia y la polémica que ha desatado Daniel con el estilo de hacer la política, digamos, en Nicaragua desde hace ya varios años, pues tiene el apoyo de la mayoría, ¿no? Ahí uno se preguntaría, bueno, ¿cuál es la necesidad de tomar este tipo de decisiones, cuando de todas formas habría estado ganando las elecciones, como lo había hecho en los años recientes, ¿no? Muchos lo ubican como una dictadura, otros, bueno, pues tienen una mayoría que no necesariamente pueda gustar, es como algo parecido, digamos, en el caso de Bukele en El Salvador, ¿no? Que tiene una aprobación impresionante, pero pues también desde otros enfoques, pues hay un avasallamiento, ¿no? que incluso no es necesario. Entonces, yo esperaría, digamos, al punto en el que finalmente este conjunto de reformas que van a hacer en la Asamblea Nacional de Nicaragua determinen cuál es el llamado, si se le puede todavía así decir, proceso político de consultas que pretenden desarrollar ahora en Nicaragua, ¿no? Sí. Pero bueno, es desafortunado la vía que están decidiendo ahí en ese país. Te mando un saludo, Nayar. Gracias por tu tiempo. Que tengas buena noche. Igualmente, Javier. Gracias. Muy bien. Que descanses. Buenas noches.